El perfume de la oración. ¿Cómo es, iglesia? El perfume de la oración. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice la Biblia: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Que aquí nos está hablando el apóstol Juan del cielo, de lo que él vio, no que le contaron o que recibió, sino que él estuvo ahí en el cielo, y esto es lo que él está viendo. Y dice que habían unos 4 seres vivientes, 24 ancianos que se postraban delante del Cordero. Todos tenían arpas y habían unas copas de oro llenas de ¿qué dice ahí, iglesia? De incienso. ¿Y qué es ese incienso? Dice que son las oraciones de los santos. Entonces me llama a mí la atención de que allí en el cielo están esas copas de incienso, y está diciendo que ese incienso son las oraciones de los santos. El incienso, mire lo que dice la definición del diccionario del incienso. El incienso es una sustancia aromática que se obtiene de resinas vegetales y aceites esenciales, y que produce humo fragante al arder. Es un perfume, es una esencia aromática que se activa con el calor, y que ese calor va haciendo que ese humo vaya soltando un aroma agradable. Y eso es lo que es la oración para Dios. Para Dios la oración es un perfume, un olor fragante que se recibe en el cielo. Pero note que está diciendo ahí que ese incienso está en el cielo en unas copas de ¿qué? Unas copas de oro. Y pues eso nos habla del valor de la oración. Ustedes saben que el oro es un metal precioso, y nos muestra que nuestras oraciones están ahí en la presencia de Dios, en copas de oro. La oración es un perfume, y la oración es algo precioso delante de Dios. Y esto me pone a pensar que si la Biblia nos dice que hay unas copas llenas de incienso, o unas copas con incienso, y si hay una copa nuestra de oración en los cielos, ¿cómo estará esa copa nuestra? ¿Será que está llena? ¿Será que está media? ¿Será que está vacía? Pues porque si yo no oro, ¿qué incienso va a haber en esa copa, verdad? ¿Será que la copa mía de oración está llena, media o vacía? Pero note eso: un perfume, unas copas de oro. Y sigue diciendo el apóstol Juan en el versículo 3: y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y escuche esto, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, esto a mí me deja ver que si tuvieron que añadir incienso es porque faltaba ¿qué? Faltaba oración, ¿cierto que sí? Porque dice que
los ángeles tuvieron que añadir incienso a las oraciones de los santos. ¿Cuántos creen que falta más oración hoy en día? Que nos falta más oración hoy en día. Que quizás esas copas en el cielo se estén quedando faltantes y que aún tengan que añadir más incienso. Ahora dice que esas oraciones fueron depositadas sobre un altar de oro que estaba delante del trono. O sea, note todo lo que se mueve allá. Un altar de oro, unas copas de oro, un incienso delante del trono del Señor. Y dice allí en el versículo 4: y de la mano del ángel, ¿de la mano de qué? Del ángel, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Me llama la atención de que son los ángeles los que están haciendo llegar, porque dice que de la mano del ángel es que va subiendo este humo delante del Señor. Eso a mí me hace entender que la oración moviliza ángeles. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo cree usted o no? Bueno, el libro de los Hechos dice que cuando Pedro estaba preso y la iglesia estaba orando, ¿quién vino a abrirle las puertas? Ángeles, como respuesta a la oración. O sea que la oración moviliza ángeles. Y si nosotros no oramos, pues vamos a dejar a los ángeles sin trabajo, porque ellos son, la Biblia dice, ministros enviados para el servicio de los santos. Y como lo vio Jacob, ángeles que subían y bajaban, subiendo también las oraciones. Pero note que dice, ojo, que el humo del incienso subió a la presencia de Dios. O sea que nuestras oraciones suben directamente a la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen? No, tenemos que nosotros creer, amados, y tener el entendimiento de que cuando nosotros oramos no es que estamos diciendo cosas por decir, no es que estamos cumpliendo con una rutina religiosa, no es que estamos soltando palabras al aire, sino que es claro de que nuestra oración sube como un humo, pero como un humo aromático, como una esencia delante del Señor. Y esto es lo que ve el apóstol Juan, pero esta revelación fue dada a nosotros desde la antigüedad, desde Moisés. Recuerden de que el Señor le dijo a Moisés: construye un tabernáculo, constrúyeme un templo. Y le dijo: conforme al diseño que yo te muestre. Así que ese diseño del tabernáculo, algo que muchas veces cuando nosotros leemos en la Biblia parece como tan tedioso leerlo, que tantas telas, que tantas varas, que tantos ganchos, que pongas tú aquí, que una lámpara allá. Todo eso tenía un propósito muy grande, porque nos está hablando de un diseño del cielo bajado a la tierra. Y en ese diseño, pongamos ahí el video por favor del tabernáculo. Este era el tabernáculo que el Señor le mostró. Fue construido, no fue la idea de Moisés, fue de Dios. Y cuando uno entraba, allí estaba el altar del
sacrificio, ¿verdad? Estaba el lavacro o la fuente de bronce. Ahí en el primer altar se sacrificaban los animales, aquí se lavaban los sacerdotes para entrar al lugar santo. Y en el lugar santo donde se entraba todos los días habían 3 elementos: el candelabro, la mesa de los panes, y ahí está viendo usted el altar del incienso, que está justo a la entrada del lugar santísimo, donde el sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Y allí estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ese tabernáculo tenía esto especial. Este es el altar del incienso. Podríamos hablar de cada elemento, pero pues es una enseñanza muy larga. Pero yo quiero que nos enfoquemos en ese altar del incienso, porque lo que nos dice la Biblia es que eso representa nuestra ¿qué? Oración. Piensa en esto. En el lugar santo, que es donde los sacerdotes tenían que entrar todos los días, habían 3 cosas: la mesa de los panes, el pan que simboliza nuestro alimento espiritual. ¿Cuántos saben que es la palabra de Dios? Que todos los días nos alimentamos de ella. Está el candelero, que simboliza la luz de Cristo, y también el aceite y la luz del Espíritu Santo. Y está el altar del incienso, que todos los días tenían que estarlo encendiendo, y ese aroma subiendo. Nuestra oración, las cosas que tienen que estar todos los días en nuestra vida: la palabra, el Espíritu y la oración, ¿verdad? La palabra, el Espíritu y la oración. Pero miremos qué dijo el Señor a Moisés acerca de ese altar de incienso, de ese perfume, para que nosotros tengamos en cuenta y cómo debe ser nuestra oración. Primero, en el versículo 34 de Éxodo 30 dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro. ¿Cómo tenía que ser? ¿Incienso qué? Puro, de todo en igual peso. Todos estos eran elementos sacados de los árboles, de las ramas, aromáticos, pero totalmente natural. No había nada como lo que tenemos hoy en día en los perfumes, muchas cosas artificiales, porque la oración debe ser algo natural, no artificial, algo puro, algo sincero. De hecho, mire lo que dice Job 16:17: a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración, ¿cómo era la oración? Pura. El hecho de que estos elementos sean sacados de la naturaleza es porque simboliza que la oración tiene que ser algo natural, algo espontáneo, algo puro, algo sincero, algo que nace, ¿verdad? Porque ¿cuántos nos recordamos que cuando estábamos en nuestra religión tradicional, pues uno oraba oraciones escritas por otra gente, cosas repetitivas, repeticiones, rezos? Eso no es natural, es algo artificial. La oración tiene que ser algo espontáneo, sincero, natural, que nace del corazón. Y dice en versículo 35: y harás de ello el incienso un perfume, ahí está la palabra,
¿Cómo le dijo el Señor a Moisés? Que harás que un perfume, porque esa es la oración para Dios, un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, y será una cosa santísima. Entonces, ese incienso que se presentaba todos los días, sacado de la naturaleza, con un olor exquisito, se presentaba en este altar aquí en la tierra y subía al altar en el cielo, porque nos dicen que allá arriba hay un altar donde sube, ¿cierto? Ahí está la conexión entre el altar de aquí y el altar del cielo. Ahora, miremos en el versículo 37. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Será cosa sagrada. ¿Para quién? Para Jehová. Escuche, porque el Señor había advertido: esta mezcla, esta receta, por así decirlo, ustedes no la pueden hacer para nada más, para nadie más. Ese era un perfume solo para Dios. Amén. ¿Cuántos saben que nuestra oración es solo para Dios? Solo para Él. Por eso es que nosotros no oramos a nadie más. Ustedes saben que en la religión tradicional nos enseñaron a orar a San Pic, a San Cocho, a San Cudo, ¿cierto? A Santa no sé qué, a un poco de santos y a un poco de cosas, cuando eso no lo ve usted en ninguna parte de la Biblia. En la Biblia nunca se le oró a nadie más. Y cuando alguien se atrevió a doblar las rodillas, inclusive cuando usted estudia el Apocalipsis, se da cuenta de que Juan se postró delante de un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? No. Delante de mí no se postre, adore solamente a Dios. ¿Por qué? Porque en el diseño del tabernáculo, desde el altar del incienso, se nos está enseñando que la oración, ese perfume, es solo para Él. No se podía imitar, no se podía hacer un perfume igual para otro. Era algo sagrado, apartado solo para Él. Y dice en el versículo 38: cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será que cortado. Alguien que se atreviera a hacer esa receta se moría, porque la oración es exclusiva para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, siguiente, versículo 1. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Sus cuernos. Pongamos la imagen. Este altar tenía en las esquinas 4 cuernos. En la Biblia, los cuernos representan el poder, la autoridad, dándonos a entender de que esta oración es lo que provee poder. ¿Cuántos lo creen? Los cuernos simbolizan el poder de la oración. ¿Cuántos creemos en el poder de la oración? Cuando no hay oración, no hay poder. Cuando no hay oración,
no hay autoridad, no hay cuerno en nuestra vida. Y nosotros vivimos en una batalla espiritual constante, y todos sabemos que si hay algo que necesitamos es poder, y el poder está en la oración. Y desde allí el Señor dijo: vas a ponerle unos cuernos, y esos cuernos puede estudiarlo usted por toda la Biblia. Es poder y autoridad. La oración me da poder, la oración me da autoridad. Mire todo lo que vamos aprendiendo en el diseño del altar del incienso. La oración tiene que ser espontánea. La oración es un perfume. La oración mueve ángeles. La oración tiene que ser natural, tiene que ser sincera. La oración tiene que ser solo para Dios. La oración representa el poder. La oración me reviste de poder. Si no hay oración, no hay poder. Versículo 3, y dice: y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Todo era revestido en oro, porque el oro simboliza lo precioso, y la oración es preciosa delante de Dios. Versículo 4, escuche esto: le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Pongamos la imagen que está allí. Desde el principio, ojo, que el Señor dijo: este altar le van a poner unas orillas, unos anillos, unas varas, las van a recubrir de oro, para que donde quiera que ustedes se vayan, se lleven ¿qué? El altar del incienso. Hermano, eso quiere decir que nosotros, donde quiera que vayamos, siempre debemos llevar nuestra oración. Siempre debemos orar, porque muchas veces nos vamos de vacaciones y dejamos el altar en la casa, dejamos el altar del incienso. No, en las vacaciones lleves el altar, al trabajo lleves el altar. Donde quiera que nosotros estemos, necesitamos oración. Amén. Transportar nuestra oración en todo lugar, donde quiera que vayamos. Siguiente, versículo 6, dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Ahí está el altar del incienso. El altar del incienso estaba en toda la puerta al lugar santísimo, representando que es a través de la oración que nosotros tenemos entrada a la presencia del Señor. Es a través de la oración que nosotros podemos entrar en el lugar santísimo, entrar en comunión con Dios, entrar por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Versículo 7, ojo con esta: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. ¿Cuándo? Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. O sea que la oración es algo que se debe hacer según el modelo. ¿Cuándo? Cada mañana. Siempre debemos nosotros elevar el perfume cada mañana. Que todos los días nosotros podamos quemar ese incienso, levantar, como nos decía el pastor Manuel el domingo: de mañana oirás mi voz
de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, esto el Señor dijo, cada mañana deben presentar el aroma. Cada mañana quemen el incienso. En la mañana, y dice el versículo 8, y cuando Aarón encienda las lámparas, cuando más al anochecer. O sea que sí o sí, cuando se debía presentar el perfume, por la mañana y por la noche. En la noche, ¿qué tenían que hacer? Quemar el incienso. Y dice la Biblia, rito, ¿qué dice ahí? Perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Por siempre va el incienso, por la mañana y por la noche, delante de Jehová, por vuestras generaciones. Esto quiere decir, mis amados, que la oración debe ser algo constante, continuo, y es algo que nosotros no podemos dejar apagar. Siempre tenemos que estar echando ese humito en esas copas, llenando esas copas continuamente. Y es por eso que usted encuentra en la Biblia que el pueblo de Dios siempre oraba 3 veces al día. Mire, Daniel 6, versículo 10. Dice, Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios, porque Daniel acostumbraba a orar, ¿qué dice ahí? 3 veces al día. Así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén se arrodilló y comenzó a orar. Y eso lo hacían en la antigüedad, en los tiempos de Jesús. Por eso cuando usted lee el libro de los Hechos, dice, y a la hora de la oración iban Pedro y Juan hacia el templo y se encontraron tal. A la hora novena, habían unos horarios. Regularmente el pueblo judío oraba a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Esos eran como los horarios de los judíos. Hoy en día nosotros quizás no tengamos esa costumbre. Y es más, muchas veces hasta ni oramos. Y terrible, porque el pueblo musulmán, que creen en un Dios que no es el Dios de la Biblia, ellos sagradamente, donde estén, interrumpen un negocio, interrumpen un almuerzo, interrumpen lo que sea, porque ellos hay unos horarios donde se postran y con la cabecita al piso doblan sus rodillas y le oran a su Dios. Tremendo, ¿verdad? Y nosotros que tenemos el Dios verdadero, el altar del incienso muchas veces está sin aroma, ni en la mañana, ni al mediodía, ni en la noche, y las copas vacías en el cielo. El Señor teniendo que añadir incienso porque la oración no alcanza para la respuesta que se requiere. Salmo 141, versículo 2. Con este versículo termino. Dice la Biblia: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Yo creo que Dios nos anima hoy a que consideremos la importancia
del altar del incienso en nuestras vidas. ¿Cómo están nuestras copas? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo los cristianos, amados, en los tiempos que estamos viviendo, donde deberíamos tener más oración, con lo que estamos viendo, es donde menos estamos orando? Vamos a ver quiénes aparecen por allá a las 5 de la mañana. Me gustaría saber, me gustaría ver ese altar de incienso de todos los cristianos. Mis amados, estaremos muy ocupados a esa hora. Mis amados, ¿cuántas veces somos muy disciplinados para ir a un gimnasio a mirarnos en un espejo 1 hora, 2 horas? Pero cuando vamos a elevar nuestra copa de oración, en 10 minutos se acabó la cosa. ¿Cuántas veces somos muy disciplinados para vernos una serie de 10 capítulos, 20 capítulos, 5 temporadas, de capítulos de 1 hora? Pero cuando el altar de la oración no encontramos las palabras. ¿Cuántas veces somos muy buenos, mi amado, con nuestro celular viendo estados, revisando mensajes? Pero ¿y nuestro altar del incienso? ¿Cómo están nuestras copas? Pero la cuestión es que por eso vemos los resultados. En nuestra vida no hay poder, no hay cuernos, porque el altar está vacío. No sabemos qué orar porque no hay espontaneidad, no hay aroma delante del Señor, no vemos respuestas. Nos la pasamos afligidos, angustiados, estresados, preocupados, sin saber qué hacer. Pero todo radica, mi amado, en que hemos descuidado nuestro altar del incienso. Que el Señor nos ayude para que hoy nosotros podamos decirle: Señor, ayúdanos a activar, que suba de nuevo mi oración delante de ti como el incienso. Que así como nosotros, hay gente que le suena muy exagerado. Pastor, 3 veces orar. ¿Cuántas veces comemos? ¿Uno será que se queja 3 veces comer? Al desayuno, al almuerzo y a la comida. Nuestro cuerpo lo pide. La cuestión es que no nos pide oración, nos pide otras cosas. Pero mi amado, 3 veces al día comemos, 3 veces al día nos cepillamos, 3 veces al día hay que hacer muchas cosas. Pero si no lo vamos a hacer, por lo menos hagámoslo como el modelo del tabernáculo que dejó el Señor: en la mañana y antes de irnos, dale gracias a Dios antes de dormirnos por un día. Entregar y terminar el día con un altar de incienso. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie un momento? Vamos a orar, le vamos a decir al Señor: gracias por tu palabra, Dios. Señor, en esta preciosa hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, en tu casa. Hemos separado este tiempo para ti, Señor. Y hoy tú nos estás hablando sobre una realidad no antigua. Es lo que vio Juan en el cielo, el futuro, la eternidad. Y en la eternidad siempre hay
un perfume llamado la oración. Un perfume que el Señor quiere oler cada mañana, cada noche. Señor, estamos aquí reconociendo que muchas veces, Señor, esas copas de tu iglesia allá en el cielo han estado vacías. Esas copas de incienso nuestro, hay unas copas de oro preciosas, pero desocupadas. Y mientras tanto nosotros ocupados en muchas cosas, y eso sí, deseando la bendición de Dios, pero con unas copas vacías en el cielo. Señor, despiértanos, avívanos a la realidad y a la necesidad de la oración. Ayúdanos, Señor, a que cada mañana, como el sacerdote, nosotros podamos venir, Señor, a quemar el incienso, a quemar, Señor, a levantar ese olor. Que los ángeles tengan trabajo con nosotros. Señor, oramos para que nuestra iglesia sea una iglesia que tenga los cuernos, que tenga poder, una iglesia con poder, una iglesia con autoridad, una iglesia, Señor, que está siempre con el altar encendido. Señor, clamamos para que derrame sobre tu pueblo espíritu de gracia y espíritu de oración. Señor, derrama un espíritu de oración en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y más en estos tiempos, Señor, donde se está enfriando el amor, donde estamos viendo señales, desastres, cosas tremendas. Señor, que nosotros podamos mantener esas copas llenas. Señor, clamamos en el nombre de Jesús que tengamos una oración continua, constante, una oración sincera, pura, una oración agradable, un olor fragante delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y clamamos porque tú lo hagas con todo este pueblo de Cartago, del Valle y de Colombia, Señor, y que a través de esa oración, de ese altar encendido, podamos ver las respuestas, podamos ver un avivamiento, podamos ver los milagros de Dios en esta generación. Padre, toma nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a tener esas copas llenas con el perfume de la oración. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.